La sede del cuartel general militar de Bolari estaba en constante agitación. Cada oficina, cada puesto de comunicaciones, incluso cada pasillo rebosaba de actividad. Los oficiales de cada rama del ejército se esforzaban al máximo para prepararse para la guerra venidera. El imperio vecino de Isel había estado acumulando naves en su frontera desde hacía días, y los temores de todos se confirmaron esa mañana cuando el imperio exigió su vasallaje en una semana o impondrían su voluntad por la fuerza. La República de Bolari, siendo una democracia, no consideraba en absoluto someterse a un tirano. Inmediatamente enviaron solicitudes de ayuda a todas las facciones que podrían tomar su lado, y los líderes militares más importantes de Bolari esperaban las respuestas en el gran salón de reuniones del cuartel general del ejército. Finalmente, el ministro de Asuntos Exteriores y Diplomacia entró a la sala y comenzó su discurso. Sé que todos estamos muy cortos de tiempo, así que iré directamente al grano. Nadie se unirá a esta guerra de nuestro lado. La sala estalló en decepción y algunos generales incluso se levantaron de sus asientos, listos para irse. Bolari no tenía un ejército fuerte ni la industria para movilizar y expandir su flota. Siendo principalmente un país agrícola y sin ayuda externa, no tenían ninguna oportunidad. Sin embargo, el ministro continuó. Sin embargo, la cantidad de sanciones económicas contra el imperio, así como la ayuda humanitaria prometida, es mucho mayor de lo que esperábamos. Y disculpe, ministro, ¿podría ir al grano? ¿Qué ayuda militar podemos esperar realmente? Fue el jefe de defensa quien habló. Claramente no le importaba nada más que la ayuda sustancial de especies que realmente pudieran proporcionarla. Bueno, los Kars, los Esti, los humanos y los Ads prometieron donaciones significativas de material militar, así como entrenadores para ayudar con la movilización. Los generales se sintieron un poco aliviados. Esas eran todas potencias militares e industriales de primera. Si realmente cumplían esas promesas, entonces la República podría tener una oportunidad. Los humanos también ofrecieron enviar una TS. ¿Una TS? Preguntó el jefe de defensa. Una TS, si entendí correctamente, es una especie de asesor estratégico que observará nuestras tácticas y nos ayudará a mejorarlas, citó un mariscal de campo. Ella pensó que eso sonaba más como una molestia. ¿Por qué querríamos una perspectiva estratégica humana de todos modos? Preguntó. Bueno, para empezar, los humanos nunca perdieron una guerra. ¿Estás bromeando? Gritó un almirante. Contra los Daru hace 4 o 5 años, no ganaron ni una sola batalla. Sí, pero ganaron la guerra. ¿Cómo? Bueno, creo que lo explicaré. ¿Quién sabe? Quizás algunos de nosotros nos inspiremos en la forma en que los humanos ganan guerras. Hace 5 décadas, los Daru eran los mayores exportadores de productos de lujo y bienes de consumo en un radio de 30 años luz. Sin embargo, los humanos emergentes también empezaban a ingresar a ese mercado, y los ingresos de los Daru empezaban a disminuir. Para empeorar las cosas, los Daru habían sido los protectores no oficiales de una red de estaciones comerciales llamada RCU durante casi un siglo. En ese momento, la RCU firmó un tratado oficial de protectorado con los humanos. No hace falta decir que los Daru estaban furiosos. Creo que ahora es un buen momento para mencionar que los Daru y los humanos eran casi vecinos. Sus territorios estaban separados por una banda de 300 años luz de espacio no reclamado llamada la Gran Vía. La ausencia de fronteras la hacía ideal para el comercio, pero también para la piratería, razón por la cual se instaló la RCU allí y por la que necesitaban protección. Cuando los Daru declararon la guerra, tenían una flota maravillosa compuesta por cientos de naves pesadas como acorazados y portaaviones. Los humanos, por otro lado, solo tenían unos pocos de estos, la mayoría prototipos. De todos modos, la mayoría de su armada aún estaba compuesta por naves ligeras como corbetas, destructores o fragatas. Este tipo de naves no tenía ninguna oportunidad contra la armada Daru y, de hecho, perdieron cada una de las batallas reales de la guerra. Pero eso no importaba.
La estrategia humana era, por falta de una palabra mejor, insana. Colocaron un bloqueo en los Daru y lo impusieron con una flota mucho más débil que su oponente, pero para lo que cubría la economía Daru, casi todo, y no colapsaría sin importaciones como muchos otros lo harían. Pero los humanos solo querían bloquear sus exportaciones para obligar a los clientes a cambiar a sus productos. Incluso en guerra, no buscaban invadir a sus enemigos, capturar territorios y ganar batallas, no, la guerra era simplemente otra forma de alcanzar el mismo objetivo que en paz. Ahora probablemente te estés preguntando por qué los Daru no usaron su armada superior para romper el bloqueo. Bueno, su territorio era gigantesco, había casi 7,000 sistemas diferentes que las naves comerciales usarían para ir del territorio Daru a la Gran Vía. Simplemente los Daru no tenían suficientes naves para poner una en cada sistema, así que la mayoría del tiempo, pasarían a un sistema, expulsarían a los humanos y pasarían al siguiente. Tan pronto como una nave comercial intentaba pasar por los sistemas supuestamente liberados, los humanos regresaban y lo destruían. Para poder poner naves en cada sistema, los humanos usaron todo lo que tenían, sin dudar en sacar diseños viejos de décadas de sus hangares polvorientos para enviarlos al frente. Modificaron una nave de carga comercial producido en masa para convertirlo en un interceptor de bajo costo. Era la pieza de chatarra más barata y fea que la galaxia había visto, pero eso no importaba. Lo importante era que los astilleros humanos podían producir 10 de esos en un día sin sudar. Al final de la guerra, había al menos 7 naves en cada sistema fronterizo Daru. Entonces, cada vez que una nave enemiga entraba en su sistema, los humanos simplemente huían sin luchar si era necesario. Se involucrarían en combate, pero solo para comprar tiempo para que otros escaparan. Por eso perdieron cada batalla, ni siquiera estaban tratando de ganar. El alto mando Daru rápidamente cambió su estrategia. En lugar de intentar despejar cada sistema, solo mantenían su nave y algunas de ellas para mantener el camino abierto. Sin embargo, los humanos simplemente emboscaban a los comerciantes en el próximo sistema tan pronto como ingresaban a la Gran Vía. Al final, los Daru se vieron obligados a desplegar su flota en docenas de sistemas para mantener abierta una sola ruta comercial. Era peor, los humanos comenzaron a armar a los piratas y a ofrecerles amnistía después de la guerra bajo la condición de que solo atacaran naves Daru. Esta estrategia agotó aún más los recursos Daru y aseguró que el bloqueo se mantuviera. La peor parte era que existía otra ruta para salir del territorio Daru, pero solo tenían que pagar más impuestos fronterizos. El único efecto del bloqueo fue un aumento del 30% al 50% en el precio de los productos Daru, pero eso fue todo lo que los humanos necesitaron para convencer a los clientes de cambiar a ellos. Ahora la mejor parte es, desde el punto de vista de los Daru, la verdadera guerra ni siquiera había comenzado. El bloqueo era más una molestia mientras se preparaban para una invasión completa de la humanidad. Pero tan pronto como su flota de invasión estaba a punto de cruzar la Gran Vía, los humanos se rindieron. Fue muy sorprendente para los Daru, pero aceptaron gustosamente esta fácil victoria. Incluso en la mesa de negociación, la astucia y el engaño humanos continuaron brillando. Ofrecieron reparaciones de guerra sustanciales si podían mantener su protectorado sobre la RCU. Los diplomáticos Daru, convencidos de que los humanos valoraban mucho la RCU, decidieron aceptarlo, pero sin las reparaciones. Esto era exactamente lo que los humanos querían. Por supuesto, después de la guerra, la mayoría de la gente había cambiado a comprar productos humanos y no volvieron a los productos Daru. Defender la red de RCU contra los piratas era costoso y solo valía la pena si había muchos bienes fluyendo a través de ella. Los Daru quedaron debilitados, cortados de su principal fuente de ingresos, con un lastre atado a sus piernas. Los humanos habían asegurado el control sobre un mercado gigantesco mientras ganaban el respeto de la mayoría de los piratas en la Gran Vía. Esto, mis amigos, es como los humanos ganan guerras, no solo a través de gloriosas batallas y conquistas brillantes, sino mediante el control de cada detalle en cada campo, con una estrategia general que abarca todo. La mayoría de los generales en la sala ya estaban discutiendo nuevas estrategias inspiradas por la doctrina humana. El jefe de defensa se levantó.
Digan a los humanos que envíen su ATS y esperemos que sean tan brillantes para nosotros como lo fueron contra los Daru. La capital de Volaris seguía en el mismo estado de increíble agitación que cuando llegó el ultimátum de Aisel 3 días atrás. Todos se preparaban para lo peor, ya que cada segundo que pasaba solo parecía acercar más el desastre. Sin embargo, en lugar de aceptar silenciosamente su destino, el pueblo de Volaris se preparaba con actividad frenética. Desde los más grandes generales hasta los más humildes ciudadanos trataban de hacer su mejor esfuerzo para ayudar con la amenaza venidera. El estado de pánico de la ciudad contrastaba enormemente con el silencio de la oficina estratégica presidencial, donde la mayoría de los comandantes gubernamentales y militares se reunían. La atmósfera era tensa mientras los líderes de la República esperaban a un invitado que, con suerte, les ayudaría a resolver la situación. Finalmente, la enviada humana entró en la sala. Era relativamente pequeña e impresionante para alguien de su importancia, y el uniforme negro de las fuerzas especiales realmente no le quedaba bien. Se presentó como la comandante Mora y afirmó ser solo una mensajera del alto mando humano. Algunos generales de Volaris parecían ya arrepentirse de haber desperdiciado su precioso tiempo en esta reunión tan secreta. Sin embargo, la comandante Mora comenzó su informe. Comenzaré con la estrategia de defensa inmediata que concebimos, ya que necesita ser abordada lo antes posible. Apareció un mapa de la República de Volaris en la pantalla gigante detrás de ella, etiquetado con la prioridad de defender varios sistemas, así como la línea defensiva que la Armada debería intentar establecer. La mayoría de los generales parecían decepcionados, sintiendo que no se habían presentado ideas nuevas. Por otro lado, los miembros del gobierno estaban horrorizados. La única excepción era el ministro de Asuntos Exteriores, quien trataba de contener la risa ante la reacción de sus colegas. Después de unos segundos de pesado silencio, el ministro de Defensa finalmente habló. ¿Esperas que renunciemos a la mitad de nuestro territorio sin luchar? El jefe de defensa suspiró. Siempre había despreciado a su contraparte civil, ya que sentía que la posición era muy redundante con la suya propia, y la persona que actualmente la ocupaba no ayudaba a mejorar su opinión sobre ella. Permítame explicar, señor, dijo, poniendo énfasis en el hecho de que su interlocutor no era miembro del ejército. Creo que entiendo la estrategia humana, de hecho, es muy similar a la que estaba a punto de sugerir esta tarde. Se volvió hacia la comandante Mora. ¿Quieres explicarlo tú misma o continúo? Completaré tu discurso sobre cualquier cosa que hayas pasado por alto. El jefe de defensa aclaró su garganta y comenzó. Somos, ante todo, un país agrícola. La mayor parte de nuestro poder económico y población está concentrada en nuestros 45 mundos habitables. Los sistemas que no contienen uno podrían considerarse vacíos, de hecho, prácticamente lo están. No tienen valor más allá de su posición estratégica potencial. Ahora, si miran el mapa, verán que el territorio que renunciaríamos está completamente hecho de estos sistemas, que no están atravesados por ninguna ruta comercial que no pudiera ser fácilmente reubicada. Al abandonarlo, perdemos nada, los Aisel no ganan nada. Sin embargo, nuestras líneas de suministro se acortan 75 años luz y las de ellos se alargan 75. Esto, combinado con una frontera más corta, hará posible defender nuestro territorio central a pesar de estar en inferioridad numérica. Muy bien, analista Phil Marshall, pero eso no es todo lo que haremos. Solo porque no defenderemos este territorio no significa que no lucharemos allí. ¿Qué quieres decir? El ejército de Aisel es típico de este tipo de monarquías. La posición no se obtiene por tu mérito, sino por tus títulos y gloria en la batalla. Necesitamos darles la impresión de que realmente estamos defendiendo y que ellos simplemente nos están arrollando. Pero aquí está el truco, necesitamos hacer que su general más incompetente, los hijos inexpertos de la nobleza, luzcan lo más gloriosos posible. Por otro lado, presionó un botón y aparecieron retratos de generales de Aisel en la pantalla. Necesitamos humillar absolutamente a estos tipos a ojos del emperador, ya que son, con diferencia, sus mejores líderes militares. Amplió uno de los retratos. Este es el general al retroceso de Wizais,
quizás el mayor genio militar que el imperio ha visto en varios siglos, a pesar de haber nacido como un plebeyo. Logró escalar en la jerarquía por su pura valentía y competencia. Tenemos grandes planes sobre él en nuestra estrategia posterior, pero por ahora, todo lo que necesitas saber es que debes hacer que su campaña parezca un desastre. 5 años más tarde, el general al retroceso de White estaba enfurecido. Esta campaña había sido un desastre y él sabía exactamente por qué. Podía leer la estrategia de Bolari como un libro abierto, pero ¿quién podría creerle cuando él había actuado peor que algún descendiente de cualquier casa noble que quería brillar en una conquista? Bueno, sus hombres, por supuesto, y los otros generales lo suficientemente inteligentes como para reconocer las tácticas empleadas, pero ellos también habían caído en desgracia. Ahora, los mejores soldados y comandantes del imperio estaban guardando una frontera en caso de que la situación escalara, mientras que un grupo de ineptos llevaba a cabo ataques costosos e inútiles uno tras otro, agotando aún más los recursos del imperio. Y ahora, una sola nave pasajera de Bolari había entrado en el sistema. ¿Qué podría significar eso? Por supuesto, iba a ser interceptada, pero ¿cuál era el objetivo de esta maniobra? Una deserción era poco probable, y los Bolari no eran el tipo de personas que actuaban sin un objetivo, incluso cuando los humanos no estaban allí para aconsejarlos. Los humanos, qué dolor para el imperio, incluso antes de que la guerra comenzara. Comerciar con ellos había sido beneficioso para casi cualquier nación, y ellos usaban eso como un arma. Habían estado armando a los enemigos de Aisel durante casi 2 décadas, y la peor parte era que en realidad era rentable para ellos, pero molestar al imperio era un bono agradable. La única vía aún abierta para la expansión era el territorio de la enjambre. Los humanos, por supuesto, querían que se fueran tan rápido como fuera posible, así que habían asegurado que serían el objetivo militar más jugoso del sector. General, hemos tomado prisionero al Bolari, le informó un soldado. Este lo llamó general en vez de su excelencia o su gloria, en una flagrante violación del protocolo, pero al retroceso le gustaba de esa manera. Le recordaba a todos que lo que importaba no eran los títulos que ostentaba ni las tierras que poseía, sino su habilidad. Si tan solo esos malditos parásitos de la corte lo comprendieran. Pero pronto se despertarían. Una sonrisa ominosa se formó en el rostro del general. Negociar, dijo, eso significaba que los Bolari sabían lo que se estaba cocinando. Bueno, un aliado vendría bien cuando llegara el momento adecuado. Asegúrense de que no tenga armas ocultas y luego tráiganlo a mi oficina. Estoy seguro de que tendremos mucho de qué negociar. Un momento después, el ministro de Asuntos Exteriores de Bolari y el general Alred de White estaban sentados en una pequeña pero cómoda habitación que el general había convertido en su oficina cuando le otorgaron el mando de esta flota. Lo primero que hizo fue convertir sus lujosos apartamentos en el buque insignia en un almacén de municiones y un segundo hospital. Esto, por supuesto, había enfurecido a la corte, pero a él no le importaba, lo necesitaban y él lo sabía. Pronto quedaría claro, sin embargo, que él no los necesitaba. Así que, está aquí para negociar. ¿Por qué no contactar al emperador entonces?, preguntó el general. Bueno, pensamos que sería una pérdida de tiempo tratar con alguien que perderá el trono tan pronto. Preferiríamos hacer un trato con su sucesor, respondió el ministro de Bolari. ¿Se atreve a sugerir que me rebelaría contra mi emperador?, dijo el general sarcásticamente. Aunque no fuera el caso, el ejército y el pueblo están cansados del terrible liderazgo últimamente. Usted es un héroe popular. Cuando inevitablemente se produzca la revuelta, lo llevarán al trono. El hecho de que lo mantengan alejado del campo de batalla solo alimenta los rumores de que el emperador lo teme, como si eso no fuera resultado de sus tácticas. Simplemente le dimos al emperador una excusa conveniente para lo que ya quería hacer. Pobre chico, vive en la sombra de su padre, no quería vivir en la sombra de su general, y pronto no vivirá en absoluto. Simplemente no está hecho para el trabajo. Si fuera solo por mí, lo dejaría vivir en el exilio, pero las casas nobles nunca reconocerían mi legitimidad si la dinastía anterior sobrevive. Pero basta de hablar,
Lleguemos al grano. ¿Cuál es su oferta? Le ayudamos en la guerra civil y le damos un par de sistemas básicamente vacíos para hacer su victoria más creíble. A cambio, renuncia a cualquier reivindicación sobre nuestro territorio. También estaremos abiertos a negociaciones comerciales para proporcionarle alimentos, porque esa es la verdadera razón de la invasión, ¿no es así? Los alimentos están volviéndose más caros a medida que las grandes casas reducen voluntariamente la producción para presionar al emperador y aceptar sus demandas. Veo que nuestra política interna no tiene secretos para usted. Muy bien, acepto el trato, ya que será beneficioso para ambas partes. Esperemos reunirnos pronto para negociaciones más oficiales. 14 meses más tarde, Su Majestad Imperial Alred Roman III, primer emperador de la dinastía Wizais, había pasado los primeros 2 meses de su reinado reuniéndose con diplomáticos extranjeros y haciendo todo tipo de tratos y acuerdos. Nos está vendiendo a potencias extranjeras, decía la alta nobleza. Bueno, podían calumniarlo todo lo que quisieran, eso solo le daría más excusas para reducir aún más su poder. Contaba con el apoyo total de la población, el ejército y la baja nobleza, y considerando como el comercio mejorado y diversas reformas habían mejorado su situación, lo mantendría durante mucho tiempo. Hoy se reuniría con el representante humano, quizás la reunión más importante desde el derecho de Volarí justo después de la coronación. Esperaba lograr un acuerdo para armas. De nuevo, era para ellos la mejor manera de asegurarse de que avanzaría con su programa declarado de conquista de la enjambre, por lo que probablemente aceptarían. Con este pensamiento, comenzó a sonreír. Al final, hizo exactamente lo que los humanos querían de él, no porque estuviera manipulado o fuera corrupto, sino simplemente porque habían asegurado que sería la mejor opción para él y para el imperio. Entonces se dio cuenta de que el viejo dicho, los humanos ganan todas las guerras, no solo se aplicaba a las guerras en las que luchaban. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.